Chusa. Amén. Amén. ¿Cómo está la iglesia el día de hoy? Santo Padre, bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Me alegro mucho de poder estar aquí. Quiero dar las gracias primeramente por la confianza, por la oportunidad de poder estar en este lugar, aquí enviando un mensaje para todos nosotros, para que podamos aprender y llegar al próximo nivel. En el día de hoy quería transmitir lo que he conseguido aprender estos días de preparación de la palabra de Dios. Quería leer primeramente en el libro de Daniel 3:1. El libro de Daniel 3:1. Daniel 3:1, y dice así: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, perfectos gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz de cuello: a ustedes, pueblo, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cintaras, liras, arpas, zampollas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de santo, iglesia, estoy leyendo aquí, de oro. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de ardiendo. Siguiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de músicas, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, el zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio,
de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Siguiente. Sadrac, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se le calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes del ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediato fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados, que arrojaron a Sadrac, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y en cuarto tiene apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, perfectos gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes de honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que tú descuartices a cualquiera que no hable contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrac, Mesach y Abednego a un otro alto puesto en la provincia de Babilonia. Amén. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por las escrituras, porque nos entregas. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que no sea yo hablando, sino seas tu Espíritu Santo hablando, para que el mensaje que tú me has dado lo pueda transmitir a ellos y que puedan llegar al próximo nivel. Que la tierra sea fértil, Señor, y que la semilla que tú vas a plantar dé resultados y dé frutos, Señor. En el nombre de Jesús, abre las ventanas del cielo. Ahora puertas se abren y cosas van a cambiar en la vida de ellos. Ya no van a ser las mismas personas. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que sea una palabra de gran bendición y que todo salga conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, iglesia, el tema, si podría titular este versículo, esta historia que quiero dar en el día de hoy, sería yendo al próximo nivel. Este libro lo he titulado así porque quiero daros 3 cosas que tenéis que hacer para llegar al próximo nivel. Porque hay mucha gente que se queda estancada en el mismo nivel, en el mismo proceso. Y entonces yo quiero, con lo que Dios me ha enseñado, a ayudaros para llegar al próximo nivel en 3 pasos. En la historia esta es un poco larga, pero analizándola y estudiándola he podido descubrir estos 3 métodos. Que el primero es valentía y obediencia. Dile a tu hermano que está a tu lado: valentía y obediencia.
¿Por qué valentía y obediencia, Miquel? Porque nosotros, para llegar al siguiente nivel, tenemos que tener valentía y obediencia. En la historia podemos analizar que hay un personaje que es el rey Nabucodonosor y 3 jóvenes que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Unos jóvenes que el rey decide crear una estatua de sí mismo de oro, de 27 metros de alto y 2,5 de ancho. Y decide que él vaya, que esa estatua la pase por toda la ciudad, por todas las provincias, por todas partes. Imagínate, el rey anuncia crear una estatua de sí mismo y ponerla por toda Valencia, por toda España. Pues el rey Nabucodonosor hizo eso y la pasó por todas partes y dijo a todo el mundo que todo el que esté que todas, cuando suenen las trompetas, todo el mundo se arrodille y la adore a la estatua, y que la adoren y que se reuniesen todos, a los sátrapas, a los judíos, a todo el mundo. Pero hubo un problema. ¿Qué pasó? Que un chico, un astrólogo, fue a chivarse de que 3 jovencitos valientes quisieron decidir que se iban a ir al horno de fuego, pero no querían ir al horno de fuego, sino que no se habían humillado y adorado a lo que el rey había mandado hacer, que era la estatua de oro. ¿A dónde quiero llegar? Que estos 3 jóvenes eran muy valientes y eran obedientes a Dios. ¿Por qué valientes? Porque el rey, aún anunciando el problema, en la circunstancia difícil, aún diciendo que si no se arrodillaban y adoraban, iban a ir al horno de fuego, estos jóvenes dijeron: no, yo no me humillo ante nada, ante el problema, yo no me tiro, yo no me pongo a llorar en el suelo, yo adoro a Dios y creo que Él es el único que adoro. Da igual el problema, da igual la circunstancia, yo soy valiente porque creo que Cristo está conmigo. Pero luego me pongo a analizar la historia de otro joven, otro hombre de la Biblia, otra persona no valiente, no obedecía a Dios, y me pongo a ver su historia. Una historia de un joven que se llamaba Jonás. Jonás también, analizando la historia para que podáis meteros en la historia y entender, para el que no sabe qué es la historia de Jonás y de estos 3 jóvenes, para que vayáis entendiendo. En el tiempo de Jonás, Israel estaba en rebelión con Dios y los ninivitas eran muy malos. A Jonás le mandó Dios y le dijo: ves a Ninivia y anuncia que tienen una segunda oportunidad y que se arrepientan. Pero hay un problema en esta historia. En la historia de Jonás hace todo lo contrario de los 3 jóvenes valientes. Lo que hace Jonás es escapar de la promesa y de ser desobediente y no ser valiente. ¿Por qué dices esto, Miquel? Porque Dios les dijo a Jonás: Jonás, ves, predícales lo que yo les estoy diciendo, que les doy una segunda oportunidad, que yo les amo y que yo les perdono. Y ahí se iba a desatar un avivamiento. Pero estos 3 jóvenes, siendo desobedientes y no valientes, Jonás, siendo desobediente y no siendo valiente, tuvo un problema, se escapó. ¿Qué pasó? Se escapó. Dile a tu hermano que está a tu lado: no te escapes. ¿Por qué? Porque este joven decidió escaparse. ¿Y qué pasa? Que este hombre, Jonás, tiene un problema ahora, tiene un problema. ¿Por qué? Porque él en su mente decía: yo me imagino a Jonás pensando, si yo voy allá, predico lo que Dios me está diciendo, lo que el Dios Todopoderoso me está diciendo, el creador de todo, el creador del mundo, el que tiene control de todo. Si yo voy allá y les digo que Jesús les perdona y predico las buenas nuevas a ellos y ellos se arrepienten, Israel se va a decepcionar conmigo y va a haber consecuencias hacia mí. Él pensaba eso, o puede ser que también pensase: ¿y si no se arrepienten? Seguiría la segunda opción. Si no se arrepienten, pues van a venir hacia mí. Y en esa época, como los ninivitas eran muy malos, los ninivitas estaban pecando mucho en esa época, estaban aquí haciendo cosas muy crueles, muy feas, y por eso Jonás tenía que ir para allá. Pero si no se arrepentían, ellos, especialmente si fuese un profeta allá, Jonás, él estaba pensando: me van a matar, me van a hacer daño. Pero él entonces decidió crear una tercera opción. ¿Cuál fue la tercera opción? Escapar. No fue ni a la visión ni a la no fue a ningún lugar, se escapó. ¿Y dónde se escapó? Dice la palabra de Dios que él se escapó a
se fue a 4.000 kilómetros más lejos de la promesa de Dios, porque la promesa de Dios estaba a 900 kilómetros y él, su promesa, su objetivo, la voluntad de él estaba a 4.000 kilómetros. Así que, hermano, tienes que entender que tu promesa es mucho más lejos y el atraer es más complicado, pero cuando es la voluntad de Dios, Dios prepara todo. Entonces, este joven, Jonás, decide escaparse mucho más lejos. Y siempre cuando no somos valientes a la voluntad de Dios, el viaje es mucho más largo. Cada vez que nos movemos donde Dios quiere enviarnos, Él nos va a llevar mucho más lejos de donde nosotros nos imaginamos. Nuestra mente está a 900 kilómetros, pero la voluntad de Dios es mucho más grande que esos 900 kilómetros. No es necesariamente lo que está pasando, que es el enemigo, que es el proceso. Ay, es que Dios me está poniendo a prueba. Hay veces que no es eso, hermano. Entiende eso. Dile a tu hermano que está a tu lado, no es eso. No es el enemigo, no es el proceso. Es tu decisión la que te atrasa. Por eso hay que abrir los ojos. Pídele a Dios, ábreme los ojos. Porque hay gente que piensa que es el proceso de Dios, pero no es el proceso de Dios, es la decisión que tú has tomado, sin la voluntad de Dios. Entonces, si quieres que tu camino sea más largo, desobedece a Dios, no seas valiente. Pero si quieres llegar al próximo nivel, vas a tener que ser valiente y obediente. Tienes que entender una cosa. Cuando vas a tu propia voluntad, tú pagas tu propio boleto, tú pagas tu propio pasaje, tú pagas las consecuencias. No es que Dios te paga, sino tú con tu dinero vas a tener que pagar el pasaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Jonás 1:3 nos dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. No era la voluntad de Dios, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Si vas a Nínive, tú vas a tener que pagar el precio. Pero escúchame una cosa: cuando Dios da la visión para ir a Nínive y predicar el evangelio, Él da la visión y da la provisión. Pero cuando sales de la visión de Dios, entiende esto, cuando sales de la visión de Dios, Dios no te lo va a pagar, tú con tu decisión vas a tener que pagarlo. Por la desvalentía de este joven ha tenido que pagar su propio pasaje. Dile, ¿tú quieres pagar tu propio pasaje? Yo no quiero pagar mi propio pasaje. Si es gratis, el que invita paga. Bueno, ¿y qué pasó en la historia? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Se fue y ya está? No. Jonás era en el barco, empezó a haber una tormenta. ¿Y qué pasó con la tormenta? Que resumidamente, para no contarte toda la historia, decidieron tirar a Jonás porque lo hicieron a suertes, hablaron con Jonás y Jonás era el problema del barco. Y cuando Jonás salió del barco, le tiraron, le comió un pez. ¿Qué pasó? Le comió un pez a Jonás. Y ese pez, ¿qué pasó? Que el pez obedeció a Dios. Dice la tormenta que cuando tiraron a Jonás, la tormenta se paró. El mar se paró, pero hay una cosa: el pez era obediente, el mar era obediente a Dios, la tormenta era obediente a Dios, pero había un problema: el profeta, ¿cuándo iba a ser obediente? Tenemos que entender, porque si el pez era obediente, el profeta, había un problema ahí. Entonces, llegando al siguiente punto, el vientre del pez nos hace clamar a Dios.
¿Por qué? ¿Por qué, Miquel? Porque la palabra de Dios nos dice que Jonás, cuando le comió el pez, estuvo 3 días y 3 noches y estaba ya ahogándose. Él estaba ahí y solo el cuello, estaba hasta el cuello de agua. Imagínate, un hombre hasta el cuello de agua, y empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar. Jonás nunca oró para que la tormenta se parase. No, 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 no. Jonás nunca oró para ir a la voluntad de Dios, a Ninivia, o para irse a Tarsis. No, no, no. Jonás solo oró en medio del pez, en la dificultad. Entonces hay veces en esta vida que por no ser valientes vamos a tener que orar en medio de la dificultad. Entonces yo prefiero orar en la voluntad de Dios que orar en medio de la dificultad, hermano. Por eso Dios te quiere abrir los ojos hoy y te quiere hacer entender que Él quiere que tú seas valiente y seas obediente para llegar al próximo nivel. Gloria a Dios. Y el pez, en los 3 días y en las 3 noches, acabó que Jonás lo vomitó el pez. Y Jonás, por la gloria de Dios, fue a la voluntad de Dios y todo salió bien. Y contando estas 2 historias, quiero haceros entender que estos 3 jóvenes desde el principio fueron valientes y obedientes a Dios, porque la palabra de Dios dice que no idolatremos ni adoremos a otra imagen. Y estos 3 jóvenes tenían claro esto. Ellos eran obedientes y valientes. Da igual el problema que viniese, da igual que le metieran en un horno de fuego, da igual la muralla que pareciese tan grande, da igual la dificultad. Ellos decidieron ser obedientes y valientes. Hay veces en esta vida que nos van a poner muchos problemas, hermano, es normal, y hay veces que van a ser procesos de Dios y decisiones nuestras que están mal. Entonces tenemos que ser obedientes y valientes, porque es importante para llegar al siguiente nivel. Bueno, segundo punto, di a tu hermano que está a tu lado: fidelidad y perseverancia. Santo Padre, son cosas duras, pero es necesario para llegar al próximo nivel. ¿Tú quieres llegar al próximo nivel? Gloria a Dios, porque si no, yo quiero llegar. Entonces, fidelidad y perseverancia. Nos damos cuenta en la historia de estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que eran fieles y eran perseverantes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el rey Nabucodonosor, yo me imagino a él con ira, estaba cabreado, dice la Biblia, dice que estaba irado, estaba tan cabreado que dijo: no me lo creo. Estos 3 jóvenes que estaban al frente, que el rey Nabucodonosor estaba contento con ellos, pero cuando hicieron eso se cabreó. ¿Y qué pasó? Que el rey Nabucodonosor dijo: coger a los hombres más fuertes que tengáis. Imagínate la muralla más fuerte, la cosa más complicada. Pues él cogió a los hombres más fuertes para que le atasen. Le empezaron a atar con vestiduras y todo. Estaban llenos de la vestidura. Y entonces estos jóvenes, rey Nabucodonosor dice que no hay ningún Dios que os vaya a salvar de mis manos del Todopoderoso, decía el rey Nabucodonosor. Pero era mentira. ¿Por qué? Porque Sadrac, Mesac y Abednego conocían el poder de su Dios y dijo: da igual si nos echas a las manos al fuego, porque nuestro Dios, di a tu hermano que está a tu lado, nuestro Dios nos salva de tus manos y de ese horno de fuego, nos salva de la prueba y de esa dificultad. Entonces ellos tenían claro eso, pero además de eso podían haberse quedado callados, pero dijo: no, y si no nos salva, no pasa nada, no voy a adorar esa estatua. Da igual que pase o no pase, yo sigo adorando. Da igual que salga bien o salga mal, yo sigo adorando. Entonces tienes que entender que tienes que perseverar en la promesa que Dios te ha dado. Hay veces en esta vida que nos va a ir mal, hay veces que vamos a tener dificultades, pero si pasa la dificultad o si no pasa la dificultad, si viene el problema y nos abate, o si no viene o si conseguimos superarlo, hay que seguir perseverantes y fieles. ¿Por qué? Porque la historia nos va contando después que le metieron a estos 3 jóvenes al horno en fuego. Pero ¿qué pasó antes de que les metiesen al horno en fuego?
que los hombres fuertecitos, los muy fuertes, acabaron quemándose con tanto fuego que había. Y dice la historia que los 3 jóvenes se cayeron. Y el rey Nabucodonosor, cuando ellos se cayeron, estuvo mirando allá, estuvo mirando tal, y le preguntó a sus consejeros. ¿Qué le preguntó a sus consejeros? ¿No eran 3 hombres los que habíamos metido? ¿Y por qué? Y sus consejeros le dijeron, sí, eran 3. Y dice la historia que el rey Nabucodonosor veía 4, y el cuarto era una forma de un dios. Puede ser que hay momentos en tu vida que vienen los momentos complicados, pero cuando somos fieles y perseverantes a Dios, va a descender Dios y va a dar la provisión. Pero aún no ha acabado, hermano, porque queremos llegar al próximo nivel. El día de hoy yo quiero que te quede claro, porque si no te está quedando claro, no sirve de nada. Yo quiero que el mensaje que Dios me ha entregado te entregue a ti, porque el objetivo principal es un miércoles de enseñanza, aprendiendo. Entonces, la perseverancia. Dice la historia que cuando los vio el rey Nabucodonosor, se acercó al horno en llamas y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, salir de ahí, y salieron, resumidamente, salieron, y dice la palabra de Dios que no salieron ni con fuego, no salieron con el pelo chamuscado, y lo mejor de todo, ni con olor ni nada de fuego. Imagínate, Dios, gloria a Dios. Entiende esto. Entonces, si tú, da igual el problema que venga, hermano, tienes que entender esto, métete esto en la mente, en el nombre de Jesús. Da igual el problema. Tú, cuando entras en la dificultad, mucha gente se piensa que va a salir abatido, pero no vas a salir abatido, vas a salir limpio cuando somos perseverantes y fieles. Entonces, ¿qué pasó? Después de la historia salieron y todo el mundo se quedó viendo: wow, no huelen a nada, están limpios, este Dios es todopoderoso. El rey Nabucodonosor dijo: este Dios es todopoderoso, y declaró un decreto de que dijo: todo el que juzgue al rey de estos 3 jóvenes será quemado y echado al fuego, y harán cosas malas. Pero lo mejor de todo es que estos 3 jóvenes llegaron al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque el rey, por esta dificultad y porque eran fieles y obedientes y eran valientes y tenían perseverancia, consiguieron ser promovidos al siguiente nivel. Ahora, tercer punto, ya acabamos. Dile a tu hermano que está a tu lado: estar listos. Amén. ¿Por qué estar listos? Porque es muy importante este paso. Para llegar al siguiente nivel tenemos que estar preparados, hermano. Hay mucha gente que se piensa, no en esta iglesia, en otra iglesia, se piensa que la bendición, el siguiente nivel va a llegar así por así. Pero no, hay que estar listo, hay que estar preparado. Hay que estar preparado para todo. Entonces tenemos que estar preparados en ayuno, en oración, leyendo la palabra de Dios. La historia de los 3 jóvenes anteriormente nos dice que ellos oraban mucho a Dios, ayunaban y estaban en la presencia de Dios, íntimos en la presencia de Dios, porque consiguieron superar otras dificultades también en el pasado. Pero tenemos que estar listos, porque si abrimos en Mateo 25, 14, si pueden abrir ahí, Mateo 25, 14, nos dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La historia sigue siguiendo ahí, pero ¿dónde quiero llegar? Que Dios te va a entregar conforme a tu capacidad. Dios no te va a entregar conforme a la capacidad de tu hermano. Cuanto más tú oras, es cuando Dios te va a entregar más, porque tienes más capacidad. Dios te da tú tienes que estar preparado en vasijas, porque hay una historia también que nos dice que Él nos llena conforme las vasijas que tenemos. Él no te va a llenar más y lo va a tirar al suelo. No, su aceite vale mucho, hermano. Entonces, mientras que tiramos el aceite, tenemos que estar con una vasija vacía para llenarnos.
Entonces, el tercer punto es estar listos, hermano. Tenemos que estar listos para todo, prepararnos y prepararnos más de lo que podemos, con más vasijas para llenarnos más, para estar más preparados, porque Dios te va a dar conforme a tu capacidad. Llegando ya al punto final, espero que hayas podido entender estos 3 puntos, porque yo te aseguro, yo y Dios te aseguramos que con estos 3 puntos vas a llegar al próximo nivel, si los cumples correctamente. Porque estos 3 jóvenes, no yo, ni Pepito, ni otra persona, estos 3 jóvenes afirman que se fueron promovidos después de estos 3 pasos al siguiente nivel. Y yo creo que tú vas a llegar al siguiente nivel. Yo quiero llegar al siguiente nivel. ¿Tú quieres llegar al siguiente nivel? Diga amén. No, pero con convicción. ¿Vas a llegar al siguiente nivel? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues póngase sobre sus pies y vamos a orar creyendo que Dios ya lo ha hecho todo. Dios nos da las fuerzas y nosotros vamos a llegar al siguiente nivel. Nosotros vamos a conseguir ser fieles, ser valientes y estar preparados, porque Dios nos va a ir preparando poco a poco. Vamos a orar porque la oración tiene poder y Él nos va a ayudar en nuestro camino, para que no sean nuestras decisiones, sino sean las decisiones de Dios, la voluntad de Dios, porque a veces es complicado, pero con Cristo todo lo podemos, hermano. Entonces vamos a orarle ahí donde tú estás. Empieza a pedirle a Dios: Señor, quiero llegar al siguiente nivel. Señor, quiero conseguir llegar al siguiente nivel. Se me está haciendo complicado, pero Señor, yo creo que contigo lo voy a conseguir. Señor, si estos 3 jóvenes pudieron llegar al siguiente nivel, yo voy a llegar al siguiente nivel. Da igual la prueba que venga, yo voy a seguir siendo fiel, Señor. Yo voy a estar listo, yo voy a estar preparado, Señor. Yo creo en tu palabra, Señor. Estos 3 jóvenes salieron limpios. Da igual la prueba más fuerte que venga, yo voy a salir de aquí perfecto. Da igual el problema que venga, da igual el fuego que venga, yo voy a salir sin olor ninguno de la prueba, porque tengo al Dios Todopoderoso conmigo. Lo voy a poder superar. Dile a Dios: gracias, Señor, porque lo voy a conseguir, Señor, no con mis fuerzas, sino con las tuyas, Padre. Dale gracias, dile: quiero ser fiel, Padre, quiero ser perseverante. Hay veces que me abato, Señor, pero quiero ser perseverante. Quiero estar listo en oración, en ayuno, Señor. Quiero conocer de tu palabra. Dame entendimiento, Señor, por favor. Dame sabiduría, Señor. Dame valentía, porque hay veces que tengo miedo, Señor. Hay veces que tengo dificultades y no sé cómo vencerlas, Padre. Clama, porque Él está aquí. Él está aquí, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo te está haciendo valiente en este momento. El Espíritu Santo te está haciendo obediente. Todas las veces que no estabas siendo obediente, Él te está dando obediencia. Tú vas a conseguirlo. Confía en Él, confía. Sigue en este espíritu, porque Él se está moviendo y vas a llegar al próximo nivel. Hoy es el día que llegamos. Entiende que Él está llevándote al siguiente nivel. La prueba que estás pasando no es decisión tuya, sino es de Él, porque el proceso es para llevarte al siguiente nivel. Dale gracias. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Queremos llegar ahí donde sea tu voluntad. Queremos encaminarnos a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Adórale. Gracias, Señor. Si en el horno de fuego me llegan a echar, gloria a Dios, yo le seguiré amén, siendo fiel. Gloria a Dios, adórale. Si en el horno de de fuego me llegan a echar, amén, yo le seguiré siendo fiel, porque dice amén, así: y no me quemaré. Conmigo está dentro. amén. Conmigo está dentro. Él está dentro. Y no me quemaré. Dile.
No me quemaré, no me quemaré. Conmigo está dentro. Él está contigo dentro. Conmigo está dentro. Da igual la dificultad, Él está dentro. Él está dentro. Él está dentro de la prueba. No te preocupes. Si pasa, si no pasa, Él está contigo. Él no va a dejar que te quemes. Él no va a dejar que pases la prueba solo. Él te va a hacer vencer esa prueba. No vas a pasarla solo. Cree ahora. Cree, porque Él te está llevando al siguiente nivel. Falta poco, falta poco. Solo insiste un poco más. Un poco más. Seguiré siendo fiel. Vamos a ser fieles, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos porque nos has llevado al siguiente nivel y vamos a poner esto en práctica diariamente, Señor. Y nos vas a ayudar en todo momento, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios.